3:33, estamos haciendo todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Y hoy, Nacho, vas a abordar una historia que a todos nos toca de alguna forma u otra. ¿De qué va el Te Juro que pasó de hoy, estimado amigo? Exactamente, sí. Una temática que nos toca a todos aquellos que vivimos el arduo papel de ser inquilino. Exactamente. De alquilar en Argentina. Vamos a llevarlo, iba a decir en Buenos Aires, en conurbano, pero la verdad que es un tema en todos lados. Y para eso nos vamos a ir al año 1907, ¿sí? Sí. En este mismo país, en esta misma ciudad, en Buenos Aires. Una cuestión que parece lejano, que parece que en otros tiempos era más fácil, que parece que en otros tiempos se veía mejor, pero tenían los mismos problemas que ahora y podemos quizás hasta tomar un poco de estas medidas que tomaron algunos inquilinas de aquel entonces, cuando, bueno, se la vieron difícil frente a distintas disposiciones de los propietarios, del gobierno y demás. Tomaron ciertas determinaciones que llevaron a una huelga a nivel nacional de inquilinos. Hermoso. Y de raro como se escucha, ¿no? Porque uno piensa en una huelga, piensa, no sé, en un rubro, en un gremio de trabajadores en particular, no sé, están en huelga los, no sé, los trabajadores maquinistas, choferes. Choferes de los peajes, demás. Bueno, acá inquilinos de distintas partes de la Argentina entraron en huelga, pero vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿sí? Estamos hablando de 1907, una época en la cual habían olas inmigratorias enormes que venían de Europa, que recibíamos a miles y millones de inmigrantes que llegaban a empezar una nueva vida, y eso era generó una explosión en todo lo que era el negocio inmobiliario. Porque bueno, empezaron a surgir todos los conventillos, las casonas grandes en Buenos Aires, donde dividían las habitaciones, las alquilaban y vivían familias enteras, muchísimas familias, pues capaz que en cada habitación vivía una familia, y todos los días al puerto llegaba gente nueva, nuevos barcos con nuevos inmigrantes que eran, para los propietarios, presa fácil para venir a buscar y llevar a sus conventillos, a los lugares donde rentaban estas habitaciones. Totalmente. Bueno, el contexto político de ese momento, en 1907, el presidente era Figueroa Alcorta y convoca para ese momento a Carlos Torcuato de Alvear, el hermano de quien después iba a ser presidente, Marcelo Torcuato de Alvear. El amigo Marcelo T. Exactamente, Marcelo T, MT para los que estudian en sociales. La vieja facultad. La vieja facultad de sociales, en MT. Lo convoca a Carlos Torcuato de Alvear, que estaba en París, allá viviendo bien, tranquilo, una buena vida. Todos sus amigos, cuando se fue y lo despidieron, le hicieron toda una fiesta enorme en Champs-Élysées, todo muy, muy de la alta sociedad. Y el tipo viene, asume el cargo que le propone Figueroa Alcorta para ser gobernador, para ser intendente de Buenos Aires. Asume el cargo con el mensaje de, primero, mejorar el gusto deplorable, esto lo estoy leyendo textual, mejorar el gusto deplorable de algunas edificaciones. Opa. ¿Sí? Y además dice que se va a ocupar de las clases más necesitadas, entre las que hay más sufrientes de lo que ordinariamente nos imaginaríamos. Ok. Es como, bueno, hay clases más necesitadas. Plan de gobierno. Imaginamos que no la pasan tan mal, claro. Bueno, se divierten, cantan, cantan el tango, qué sé yo, no sé qué. Bueno, no, la pasan mal, en realidad. Dijo el tipo, y voy a tratar de ocuparme de esto. Tenía una forma bastante particular de gobernar, de ejercer su cargo, que era que él se sentaba en su escritorio y recibía a la gente, a los que querían proponerle que tenían algún problema, proponer alguna necesidad o lo que sea, se encargaba de recibir a cada uno y charlarlo según el ánimo del día y cómo se iba generando todo. Lindo. Se iba yendo la charla hacia dónde iba, se resolvía o no el problema, los conflictos. Una cosa muy de otra época, se me ocurre incluso de películas viejas de la Edad Media, que de golpe estaba el rey sentado y llegaba la gente a contarles su problema y qué decidían. Pero bueno, tenía esta forma un poco de
de gobernar, ¿no? De atender todos los asuntos de la intendencia. Se encuentra con toda esta situación de crecimiento enorme del mercado inmobiliario, de los alquileres, de las ventas de inmuebles y demás, y dice, bueno, ante esta situación el gobierno tiene que sacar alguna tajada de todo esto. Totalmente. De alguna parte, las cosas como están hasta ahora, lo que está sacando es muy poco, así que lo que hace es aumentar un impuesto, el porcentaje de un impuesto que se le cobra a los propietarios, no a los inquilinos. Ajá. Pero, obviamente, los propietarios trasladan este porcentaje a los inquilinos, ¿sí? Algunas cosas no cambian nunca. No, por eso. En 1907 estamos hablando de más de 100 años de diferencia, casi que 120 años de diferencia. Y así todo, nada. Porcentaje, impuesto que le aumentan al propietario, los propietarios lo trasladan directamente a los precios de los alquileres, ¿sí? Uh-huh. Si bien obviamente la noticia no cayó nada bien entre los que venían alquilando, de entrada se fue aceptando un poco la medida, bueno, es lo que hay, nos aumentan, no me voy a ir a la calle, lo tengo que pagar. Exactamente. Hasta que en un momento, en un conventillo en particular, en un conventillo que quedaba en la calle Ituzaingó 279, actual 779, porque después por cambios municipales y un reordenamiento de la disposición de las calles, le cambiaron la numeración. Sí. Por ahí tenemos una foto de cómo es el conventillo ahora, en realidad que está demolido, que ya está tirado abajo, pero está la puerta, la fachada, la parte de adelante está exactamente igual. Mirá. Como es. Se puede ver en Ituzaingó, actual 779. Bueno, en aquel entonces, en 1709, funcionaba. Perdón, que te sumo un dato más. Este fue el último conventillo en seguir funcionando como conventillo y donde habitó gente hasta hace poco. Después lo tomaron, estuvo viendo gente que estuvo con el lugar tomado y hasta hace muy poquito, creo que recién en 2017 se hizo el último desalojo de este conventillo y bueno, se tiró abajo. Wow. En 1907, cuando en todo este contexto, el propietario Pedro Holterhoff de este conventillo empieza a tener un problema porque decide desalojar a una planchadora que vivía ahí, que se negaba a pagar esa diferencia porque estaba pagando medicamentos para su hijo enfermo y no le daba la plata para pagar este aumento. Un aumento que había pasado de 18 pesos mensuales a 25 pesos mensuales. ¿Sí? Que dicho así parece poco más con los números que manejamos hoy en día, pero para que se dé una idea es un 40%. Si vos hoy venís pagando 80.000 pesos de alquiler de un 2 ambientes, por ejemplo, como que para el otro día pasás a pagar 115.000 pesos. Sí, no, es fuerte y suena real. Lamentablemente no suena tan lejano en el tiempo si actualizamos las cifras. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con esto? Los vecinos de la planchadora se solidarizan con ella, aprovechan un poquito también la volteada y dicen, bueno, ¿saben qué? Ahora nos solidarizamos con ella, no vamos a pagar, no vamos a aceptar este aumento, decidimos no pagar el alquiler, ¿sí? Uh-huh. Hasta ahí, digamos, no es un gran problema, porque bueno, es un solo lugar, focalizar. Dicen, bueno, llamarán a la policía, el tipo los entrará a echar, a desalojar, lo que ya nos tienen acostumbrados, y esta huelga se iba a mantener hasta que el propietario diera marcha atrás con los aumentos. Claro. Bueno, se empiezan a enterar de esta movida conventillos vecinos, conventillos de otros barrios, alquileres de distintos lugares, y de los 2.000 conventillos que había en la ciudad de Buenos Aires, hasta ese momento, se terminan sumando a la huelga 1.000 conventillos. O sea, la mitad de los conventillos de Buenos Aires se suma a esta huelga. Y no solo eso, empieza a atravesar las fronteras de la ciudad porteña. Empieza a llegar a La Plata, empieza a llegar a Bahía Blanca, a Rosario, a Mendoza. Y así se termina generando una huelga nacional autoconvocada y generada de las entrañas de un solo conventillo que por un problema puntual deciden adoptar esta medida, y se termina generando este inquilinazo a nivel nacional de inquilinos que decidían no pagar. Se empiezan a sumar también otros activistas, se empiezan a meter movimientos anarquistas que estaban muy presentes en aquel momento, en todo lo que tenía que ver con las luchas sociales, con las huelgas, con las protestas, movimientos socialistas. Y se empieza a generar algo ya más organizado y grande a nivel nacional que convocaba ya a distintos rubros, porque como decíamos al principio, no es que
es de golpe, no sé, un rubro de choferes que decide hacer una huelga y paran los colectiveros, incluso específico de colectiveros de tales líneas. Claro, claro. Es inquilinos. Claro, entonces, claro. De todos los rubros, de todos los oficios, de todos los trabajos. Es transversal. Huelga contra los propietarios que estaban aplicando este aumento a estas personas. Bueno, la huelga del inquilinazo dura aproximadamente 4 meses, entre agosto de 1907 y noviembre de 1907, meses en los cuales empiezan a haber ceses de pago directamente, ni siquiera es que no pagaban el aumento, ceses totales de pagos, juicios, desalojos a la fuerza, aprovechamientos también tanto de inquilinos como de propietarios, sí, frente a esta situación, algunos acuerdos que empiezan a aparecer. La noticia obviamente toma un vuelo importantísimo, aparece en todos los diarios, gente de clases mucho más altas y con mayor adquisición empiezan a generar las típicas movidas de solidarización. De hecho, Teodorina Alvear, prima de quien era el intendente, claro. Torcuato de Alvear, arma un patronato de la infancia por el Día de los Niños Pobres. Arman un día de los niños pobres y empiezan a patrocinar, a juntar, a recaudar gente que hiciera caridad, que donara para todas estas familias, y recaudan un total de 139.350 pesos, que recordemos que eran 25 pesos lo que salía el alquiler con el aumento. Totalmente. Con esto llegaban a pagar alrededor de 5.000 y pico de habitaciones. Hubo como una organización solidaria general. Exactamente. Generó un revuelo enorme. Empiezan las negociaciones, empiezan a haber negociaciones entre propietarios e inquilinos, empiezan como, a tratar de bajar un poco y ver cómo resolver el tema. Negociaciones en las cuales toma protagonismo, y acá vamos a poner negociaciones entre unas comillas gigantes, sí. Ramón Falcón, lamentablemente reconocido personaje de la historia argentina, jefe de la policía durante muchos años, una policía asesina directamente, porque ya creo que ni represora le cabía el nombre a esa policía, sí. De Ramón Falcón, se empieza a hacer cargo y empieza a tomar mucho protagonismo en las negociaciones. Entonces, algunos títulos de algunos diarios de ese momento eran, por ejemplo, bien puntuales de personas o de conventillos o alquileres bien puntuales. Por ejemplo, en la calle Brasil 628 el conflicto fue arreglado por el coronel Ramón Falcón, quedando por lo tanto sin efecto el desalojamiento que había sido intimado. Entonces imagínense, el mismísimo jefe de la policía llegando a resolver una negociación puntual de un acuerdo. Sí, te la regalo, sí. Que había tomado esta situación, esta huelga. Sí. El jefe de policía obtuvo una prórroga de 8 días para el desalojamiento de Pedro Bolsante del conventillo San Juan 677. El demandado tiene postrada en su cama a su mujer atacada de grave enfermedad nerviosa. ¿Sí? Ejemplo, algunos de los titulares que aparecían por el momento. Hasta ahí parecía todo muy lindo. Mirá qué bueno el amigo Ramón Falcón, sí. Como logró posponer el desalojo. Comprensivo, sí. Pero llegó un momento que se picó todo y fue el 22 de octubre de 1907 cuando en un encuentro en una plaza, porque se organizaban encuentros, se organizaban juntadas. Claro, entre vecinos, foros, asambleas. Donde habían asambleas, donde habían oradores, armaban escobazos, las vecinas iban con escobas que las agarraban como si fueran fusiles. De hecho hay creo que hay algunas fotos por ahí donde se las ve a las mujeres con las escobas y todos esos íconos que van representando esas huelgas, esas protestas. En una de estas reuniones, de estas convocatorias, el 22 de octubre, en un encuentro asesina a la policía de Ramón Falcón a Miguelito Pepe, un activista anarquista de tan solo 15 años, ¿sí? Que se había destacado ahí en estos encuentros como orador. Lo terminan asesinando. De hecho es reconocido Miguelito Pepe hoy como dentro de los movimientos sociales y demás, un poco como un mártir dentro de esta huelga. Y ahí es como el punto máximo de conflicto, y ahí, empieza obviamente a desescalar un poco toda la tensión y se empiezan a resolver a través de negociaciones las situaciones en los distintos conventillos, en los lugares, las distintas casas, los distintos inmuebles donde se iban alquilando. 15 años tenía Miguelito Pepe, o sea, la persona asesinada, un pibe activista de 15 años, o sea, la dimensión de todo. Sí.
Sí. Creo que igual, bueno, estamos acostumbrados, creo, a escuchar cuando uno se va para atrás en la historia, como, bueno, gente y protagonistas mucho más chicos o que toman protagonismo desde edades mucho más chicas, pero no deja de llamar la atención, obviamente, bueno, un chico de 15 años ahí luchando por este derecho a la vivienda, básicamente. No sé si lo dirían de esa manera en ese momento, pero básicamente es la lucha por el derecho a la vivienda digna, y termina asesinado en manos de la policía. Bueno, ¿qué pasó con el conventillo que inició todo? Con el conventillo de Ituzaingó. El propietario, Holterhoff, que tiene un apellido bastante difícil, renuncia a los pagos de octubre y de septiembre de ese año. Dice, bueno, ok, hicieron la huelga, se generó todo esto, renuncio a estos pagos. A partir de noviembre empiecen a pagarme y está todo bien. Claro. Bueno, nada, las bolas, no pagamos nada, la gente siguió sin pagar. Y el 15 de noviembre de 1907 llegaron 175 policías, comandados por Ramón Falcón, para, de vuelta, negociar cómo iban a terminar la cosa. Les habían propuesto un descuento de un 20% en este aumento, que nada, no era nada en comparación con lo que les habían aumentado. Deciden no aceptarlo y, bueno, lo que se termina determinando es mandarlos a mudar a la calle, básicamente, agarrar los muebles directamente a la policía, porque lo peor es que lo iban a hacer, no me sale la palabra, changuerines creo que se les llama, a los que hacían changas, a los que trabajaban de las changas, pero estos mismos estaban en huelga. Claro. Quisieron hacer la mudanza de sacar todos los muebles, de sacar las cosas. Entonces la policía misma agarró y sin saber a dónde iba a ir la gente, directamente los sacó del conventillo a la calle, todos los muebles, esos 175 policías. Wow. Y así se fue, desintegrando un poquito la huelga, el conflicto. Se terminaron generando algunas negociaciones en distintos lugares, en otros puntos de la Argentina, donde se habían sumado a este inquilinazo, pero pasó a la historia esta huelga, este movimiento, como la primera huelga que unió a distintos rubros en una misma lucha, ¿sí? Y en segundo lugar también como la primer huelga por derecho a la vivienda digna, ¿sí? Que después, bueno, es un tema que hasta el día de hoy seguimos luchando y sufriendo, obviamente. Totalmente. El antecedente, el bisabuelo de Inquilinos Agrupados, que soy la principal agrupación de inquilinos, que en la cabeza es Gervasio Muñoz, historias de los conventillos, digo, que son un poco las raíces de la Argentina que tenemos hoy, de la Argentina moderna, que es un país mucho más viejo que de la constitución de los conventillos, pero que de ahí un poco venimos todos. El inquilinazo de 1907, antes del cierre, Nacho, qué increíble cómo este antecedente que tiene de vuelta más de 100 años, casi 120 años casi, suena tan actual. Y cómo la lucha sigue siendo la misma. Es asombroso cómo creemos que el problema del inquilino lo inventó Twitter en 2007 y es algo que hace 120 años o más está vigente. Sí, más también. Creo que desde nos podemos ir más y más y más atrás y vamos a encontrar problemas de vivienda. Y que además, bueno, esto, ¿no? Creo que remarcar la lucha de, bueno, hoy, como decís vos, hoy a través de Twitter o a través de donde sea puede haber una autoconvocatoria mucho más masiva, y como acá desde un pequeño germen, un pequeño grupo en un conventillo que dicen, bueno, vamos a tomar esta medida, se terminan contagiando un montón de personas que están en la misma, situación, que les aumentan de golpe y que tienen que pagar, y que al día de hoy sigue siendo un poco el mismo camino, ¿no? El que puede y el que tiene y el que es dueño de las cosas le terminan poniendo este pequeño ajuste, este pequeño impuesto, y lo trasladan directamente a el que está, bueno, laburando, al que tiene que llegar a fin de mes y que tiene como uno de los principales gastos de su vida el pagar su vivienda mes a mes. Totalmente, y algunos diputados que con una nueva ley de alquileres defienden a esos propietarios que quieren actualizaciones cada 3 meses, esas locuras. Nacho, el inquilinazo de 1907, resistencia, muerte y antecedente. Nacho, ¿vos me jurás que esto pasó? Tuvimos uno de esos te juro que pasó, que no son tan así historias increíbles, pero que son esos pequeños momentos históricos que quedan ahí traspapelados entre los grandes hitos y está bueno sacarlos a flote. Y sí, te juro que pasó.
que un montón de inquilinos decidieron dejar de pagar, básicamente. Me parece que hay que seguir ese camino. En cualquier momento estoy para sumarme. Nacho Horta. Estamos. Estamos. Ahora lo vamos a ayudar a Facu con las cajas que se está mudando y apenas instalamos todo, nada, le decimos que el próximo mes no se paga. Bot recontra si me vendría, excelente. Nacho Horta, gracias por esta columna, por este Te Juro que pasó. Feliz día del hincha de Boca y nos veremos. Ojalá que sea o el martes festejando o ojalá o el domingo. Que sea festejando, no importa cuándo, pero que sea festejando. Brindo por eso, Nacho, un abrazo inmenso. Abrazo grande para todos. Para él, para Nacho Horta, todo nuestro amor, columnista de este programa, haciendo Te Juro que pasó, la columna con historias increíbles relatadas por nuestro querido amigo desde Radio Monk para Cítrica el Radio.